Hola, buenos días a todos. Si les parece bien, empezamos con el tema del día de hoy, que son delitos relacionados con el comercio exterior. El día de ayer concluimos con lo que es despacho aduanero. Un día antes vimos actos previos al despacho aduanero y el día lunes lo que es introducción a el derecho aduanero. El día de hoy vamos a ver que dentro del tráfico internacional de mercancías también se van a dar hipótesis o supuestos de hecho o de derecho que pueden configurar delitos. Estos delitos van a acarrear penas que por lo regular se van a sancionar con la libertad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Para tratar de hacerlo un poquito más dinámico, me gustaría escuchar a los abogados que están presentes en la reunión y que me digan el concepto que se acuerdan de delito o en sus propias palabras. No sé si alguno quisiera ayudarme a participar, por favor. Pues cojo yo. Karen, Hola, buenos días. buenos días. Pues, eh, no recuerdo exactamente como un concepto legal, pero puede ser la acción que va en contra de lo que la ley establece y que pues esa acción por ende es castigada por la autoridad. Ok, muchas gracias. Vania, ¿algún otro concepto que nos quisieras platicar? Eh, Buenos días. Son las acciones u omisiones típicas eh, que podemos encontrar de acuerdo a la ley penal. Eh, Son esas acciones u omisiones que encuadran específicamente en los tipos que la ley establece, la ley penal establece. Ok. Marwa, ¿nos quisieras compartir algún concepto? Hola, buenos días. Buenos días. Para mí vendría siendo como todas aquellas conductas ilícitas, contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres, que precisamente van a hacer que se tipifiquen como una conducta de omisión o de hacer o no hacer, que obviamente van a encuadrar en un tipo penal y que va a ser castigado por la ley. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahí escuchamos tres diferentes conceptos de lo que se pudiera considerar o lo que se considera delito. Así hay un sinfín de autores y dentro de las mismas leyes penales o los códigos penales encontramos diversos conceptos de lo que es delito. A mí en lo particular me gusta el concepto que tiene el Código Penal del Estado de México, que nos dice que el delito pues es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. La conducta pues recordemos que no necesariamente consiste en un hacer, sino también en un no hacer. Es por eso que a veces hay delitos de omisión. Y no se preocupen, vamos a desentrañar cada uno de estos elementos para que más adelante podamos entender cuando en comercio exterior o en tráfico de mercancías se configuran delitos. Pues bueno, la conducta. Para que se produzca el delito es necesario primeramente que exista una conducta. Este es el elemento básico del delito, tiene que haber necesariamente una conducta del agente que comete el delito. Esto tiene que consistir en una conducta de un hecho material, exterior, positivo o negativo. Cuando nos habla de positivo o negativo es de hacer o no hacer. Positivo es de hacer, negativo de no hacer, producido por el hombre. Esta última parte no me encanta tanto de producido por el hombre, porque recordemos que no solamente las personas físicas pueden cometer delitos, sino también las personas morales. Sí, al final del día los van a cometer, por ejemplo, las empresas a través de sus socios, accionistas o apoderados, pero también una persona moral puede cometer delitos. La tipicidad, pues la tipicidad va a ser la descripción que la ley hace a la conducta o hecho que estima antijurídicos y dignos de una sanción
que se conoce como pena. El tipo y la tipicidad. Bueno, el tipo va a ser la descripción exacta de la conducta o hecho delictuoso, y la tipicidad va a ser la adecuación a esa conducta o hecho delictuoso. Estos parámetros nos los van a dar muy específicamente los códigos penales, dependiendo del lugar en el que estemos. Puede ser el Código Nacional de Procedimientos Penales, si estamos hablando de un delito que se conozca en el ámbito federal, o bien en los códigos penales de los estados, si es un delito de los que van a conocer las fiscalías estatales. La antijuricidad, que es otro elemento del delito, es un juicio de valor objetivo que se hace de una conducta o hecho típico que lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente tutelado. Es contrario a derecho y por lo tanto no basta que el hecho sea típico, sino que necesita que sea antijurídico, es decir, que se contraponga a las disposiciones penales. La culpabilidad, pues esto va a consistir en la posibilidad de reprochar a la gente al cual a la gente infractor o a la gente que comete la conducta, y con conciencia de antijuricidad. Aquí les puse una imagen de, hubo una película que causó mucho revuelo en nuestro país, que es Presunto Culpable, en el cual pues, más que una película es un documental, yo lo veo como un documental, en el cual pues se expuso que nuestro sistema de justicia pues era realmente, o sigue siendo a la fecha del día de hoy, nuestro sistema de justicia penal, pues deja mucho que desear. Para empezar, el imputado muchas veces ni siquiera conoce al juez, como nos lo planteaba esa película en su momento. Se pasan los meses, se pasan semanas y él nunca recibe pues una sentencia y sigue mientras tanto en prisión. Posteriormente, cuando cambiamos de lo que es el sistema inquisitivo a un sistema en el cual se reconocen los derechos fundamentales de la persona, pues ya empieza como que a mejorar el caminito en la transición del sistema de justicia penal. Sin embargo, sí todavía hay bastantes cuestiones que son perfectibles en nuestro sistema. Ahora, la punibilidad. Pues la punibilidad va a ser una amenaza establecida en el tipo por la comisión de delito, siendo la consecuencia que deriva de la conducta que veíamos arriba, ya sea conducta positiva o negativa. Y nos dice aquí que no hay que confundir la punibilidad con la pena. Yo entiendo la punibilidad como la sancionabilidad o que va a ser una conducta castigable. Mientras tanto, la pena va a corresponder a la sanción que en su momento se le va a poner al sujeto infractor. Ahora, cuando hablamos de delitos en materia aduanera o delitos en materia de comercio exterior, estos se van a clasificar como delitos especiales. ¿Por qué delitos especiales? Porque no están dentro de nuestros códigos penales, sino en el caso específico del contrabando, que es el tema que vamos a ver el día de hoy a profundidad. Este delito se encuentra dentro del Código Fiscal Federal. Cuando no existen delitos que estén en los códigos penales, estos se van a conocer como delitos especiales. La regulación o la aceptación de estos tipos de delitos nos lo va a dar el artículo 6 del Código Penal Federal, en el que dice que son aquellos que no se encuentran regulados en el Código Penal o en algún otro Código Penal local, y hay una ley especial o tratado internacional que lo reconoce. Es decir, no solamente hay delitos en los códigos penales, sino también en las demás disposiciones o incluso en los tratados internacionales. Ahora, los delitos fiscales, como se los comentaba, se van a encontrar regulados en el título 4 del Código Fiscal Federal, denominado de las infracciones y delitos fiscales, en el capítulo 2. En el capítulo 1 tenemos todo lo relacionado con las multas. Creo que pues todos alguna vez hemos cometido alguna multa, o bien hemos sabido de alguien que cometió alguna multa por no presentar su declaración, por presentarla a destiempo, por no estar localizado en su domicilio fiscal. Pero estas son sanciones que se configuran en multas. El segundo nivel que nos habla el título 2 del Código Fiscal ya son propiamente delitos que se van a castigar pues
con penas que en algunas veces va a ser penas de prisión. Y vamos a verlas a continuación. Cuando hablamos de delitos fiscales o bien delitos aduaneros o delitos en comercio exterior, hay que entenderlos como delitos económicos o derecho penal económico. Estos son pues los famosos delitos que se conocen como delitos de cuello blanco, porque para que se configuren, pues necesita una serie de pasos concatenados que van a llevar a cometer el delito. Por lo general no lo comete solo un agente. Y nos dice aquí el Observatorio Multinacional en América Latina, la OMAL, que son actos delictivos cometidos con engaño con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno, la corrupción, el blanqueo de dinero, lo que en México conocemos como lavado de dinero, el fraude fiscal, en México es defraudación fiscal, la posición abusiva en el mercado, lo que se conoce como prácticas antidumping, o bien delitos bancarios. Y pues sí, básicamente los delitos económicos van a ser delitos bursátiles, fiscales y aduaneros. Ahora vamos a pasar a lo que es el delito de contrabando. El delito de contrabando va a tener diferentes vertientes. Yo espero no aburrirlos mucho, pero sí para entenderlo vamos a tener que conceptualizar. Nos dice el Código Fiscal en su artículo 102 que va a cometer el delito de contrabando quien introduzca o extraiga del país mercancías. Es decir, quien importe o exporte, pero sin ponerlo a disposición o despacho aduanero. El primer supuesto es omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. Aquí es bien importante señalar, a lo mejor sí pagaste las contribuciones, pero no pagaste las cuotas compensatorias. O bien hiciste una serie de actos que te permitieran no pagarlas, va a encuadrar perfectamente. Sin permiso de la autoridad competente cuando sea necesario este requisito. Es decir, muchas veces hay mercancías que requieren permisos especiales, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, por ejemplo, para que puedan ser extraídas o introducidas al país. Si no se cuentan con esos permisos, se está cometiendo contrabando. De importación o exportación prohibida, es decir, ya ni siquiera importa qué tipo de mercancía, que el tipo de mercancía que estás introduciendo o sacando no pagó las cuotas, ni siquiera está permitido su importación o exportación, eso también es contrabando. Esos son básicamente los tres supuestos que nos da el Código Fiscal de la Federación. Hasta ahí todo pudiera parecer que pues es muy claro. Sin embargo, el delito de contrabando, como ya se los platicaba, va a tener vertientes que lo vuelven bastante complicado cuando estamos hablando de él. Ahora, nos dice también el Código Fiscal que va a cometer el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país. En cualquiera de los casos anteriores, así como quien extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. Yo aquí les puse una imagen de los mercadillos de Belice que están en la frontera justamente que tiene nuestro país con Belice. La realidad de las cosas es que quien haya llegado ayer y compra, por ejemplo, ropa, que es lo que más venden, o perfumes, nadie lo pone a disposición de la aduana, se lo lleva en su carro, se lo lleva al aeropuerto y tan. Pero ese acto nos está diciendo también el Código Fiscal que configura contrabando. Ahora, presunción de delito de contrabando. Pues sí, el Código Fiscal nos habla de presunción de delito de contrabando en los siguientes supuestos. Son bastantes supuestos, incluso más que el contrabando propio, y vamos a ver cada uno de ellos. Se presume delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera. Cuando nos habla sin la documentación aduanera es todo lo que las leyes en la materia nos exigen. Ya lo veíamos alrededor de lo que va de la semana.
no solo las de la ley aduanera, sino las reglas generales de comercio exterior, la ley general de los impuestos de importación y exportación, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA en su caso, para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país. Cuando se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites. Bueno, ella nos da los parámetros técnicos de cuando se encuentren vehículos extranjeros. También cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías resultantes al efectuarse la descarga o los medios de transporte, respecto de las consignaciones en manifiestos o guías de carga. Cuando se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de las embarcaciones en aguas territoriales. ¿Cuáles son las aguas territoriales? Pues son aquellas en las que México tiene total jurisdicción. Aquí les estoy poniendo un mapita de cuáles son las aguas territoriales que pertenecen a la jurisdicción mexicana. Entonces, cuando se encuentran en tráfico de altura en embarcaciones sin la documentación que nos piden las leyes, es contrabando. Cuando se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto sin documentación alguna. Pero donde les dije es contrabando, es presunción de contrabando. Otro supuesto es cuando se encuentran mercancías en una embarcación destinada exclusiva a tráfico de cabotaje y que no llegue a su destino o haya tocado puerto extranjero antes de su arribo. Cuando no se justifique faltante de mercancías nacionales embarcadas para su tráfico de cabotaje. Cuando una aeronave con mercancías extranjeras aterriza en un lugar no autorizado para el tráfico internacional. Ahora bien, todos estos supuestos que les acabo de presentar anteriormente, desde aquí y hasta aquí, configuran presunción de delito de contrabando. Ya sea que sea presunción de delito de contrabando o que sea contrabando per se, se tiene que formular una declaratoria de lo que se considera un perjuicio al fisco federal. ¿Quién la va a presentar? Pues vamos a verla un poquito más adelante. Primero vamos a ver las causales por las que se puede presentar esta declaratoria. Cuando el monto de la omisión no excede de 175,000 pesos 200 o el 10% de los impuestos causados, el que resulte mayor. Si el monto de la omisión no excede 55% de los impuestos que deban cubrirse, la misma se deba a una inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas, en las leyes, en la LIGI, básicamente. Es decir, si la omisión de los impuestos que se debieron pagar o de las cuotas compensatorias no excede de 175,000 pesos, o bien no excede del 55% de las cuotas que se debieron de haber pagado, pero que este no pago del 55% haya sido motivo de una mala interpretación en la LIGI, es decir, que no se haya ubicado en la clasificación arancelaria correcta, entonces ahí no se va a configurar declaratoria por parte del fisco federal y pues podremos corregir nuestra situación sin necesidad de que empiece un procedimiento penal propiamente. Ahora vamos a seguir con los supuestos del delito de presunto contrabando. Cuando las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado. Recordemos que hay rutas fiscales por las que tiene que pasar la mercancía y si se desvían de esas rutas, ya sea porque están pasando por un lugar no autorizado o porque se desvíen propiamente de estas sin causal, también configura la presunción de delito de contrabando. Cuando se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la conclusión de operaciones de tránsito, en el caso en el que se presente el pedimento de mercancías sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida. También cuando las mercancías de comercio exterior destinadas a un régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito. Ya veíamos el de ayer, lo que significa el depósito fiscal.
Pues bueno, esos son todos los supuestos de la presunción de contrabando, pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué no se supone que en nuestro sistema jurídico mexicano existe lo que es la presunción de inocencia y antes de que te califiquen como un delincuente o como culpable de un hecho, tienes que pasar por todo un proceso? Pues sí, pero aquí vamos a encontrar que chocan precisamente dos tipos de presunciones. La presunción de inocencia contra la presunción de contrabando. Y para entender este tipo de presunciones, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bueno, la presunción de inocencia podemos entenderla en tres acepciones. Perdón. Como regla que impone la carga de la prueba a quien acusa, en este caso podría ser el MP, la Fiscalía, la Procuraduría. Como principio, conocemos los abogados indubio pro reo. No sé si me quisieran ayudar alguna de las abogadas en recordarnos lo que significa este principio. Es una locución latina que ocupamos sobre todo en los que litigamos. A ver, acuérdense, abogadas. Es buscar lo más favorable para el reo o para el acusado en este caso. ¿Qué? Gracias, Vania. Como derecho fundamental de toda persona sujeta a juicio o proceso. Es decir, la presunción de inocencia va a operar en tres vertientes, que es que quien impone la carga de la prueba va a tener que seguir una serie de reglas, y ya se los comentaba. El MP, la Fiscalía, la Procuraduría. Procuradurías ya casi no existen propiamente en nuestro país, ya son fiscalías, tanto a nivel federal como a nivel local. Como principio, que ya nos decía Vania, o como derecho fundamental, que toda persona sujeta, no solo a juicio, sino también a un proceso. Si nos están determinando un PAMA, un procedimiento administrativo en materia aduanera, o un PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, nosotros tenemos, o tuvimos, mejor dicho, previamente un derecho de defensa. Cuando nos están aplicando ya este tipo de procesos es muy difícil la defensa, sobre todo en el PAE, en el procedimiento administrativo de ejecución, porque ahí ya no puedes recuperar la mercancía que te embargan hasta la primera moneda, es decir, hasta la primera publicación a remate. ¿Por qué? Porque pues dice nuestras autoridades que tú ya tuviste previamente un derecho de defensa, por lo cual sí es cierto. Antes del PAE, tú ya tuviste que haber agotado el recurso de revocación, el juicio de nulidad, el amparo en su caso, y únicamente vas a poder defenderte cuando estés en ese proceso en la primera publicación para remate. Es muy complicado ya cuando llegamos a ese tipo de procedimientos, la defensa, o hacer válido el derecho fundamental de presunción de inocencia. Ahora, la presunción de contrabando. La presunción de contrabando, cuando hablamos de presunción de delitos, en nuestro sistema penal mexicano, no opera propiamente, sino lo jalamos como de otras legislaciones, sobre todo de la española, que nos dice que es un adelanto de la barrera punitiva de derecho penal en beneficio social y de quienes han considerado que dicha conducta por parte del Estado configuran o permiten cierta intromisión o demasiada intromisión a los derechos individuales de los ciudadanos. Es decir, el delito que se está cometiendo las autoridades o quien esté en el momento ocupando el gobierno, el partido político, consideran que ese tipo de delitos son tan graves que van a permitir una intromisión en los derechos de los ciudadanos. Es un poquito de lo que es el derecho penal del enemigo, que ya lo hemos platicado en otras exposiciones. El derecho penal del enemigo, pues, se aplica a aquellos delitos que se consideran demasiado graves para la sociedad, que el sujeto imputado no va a tener derechos fundamentales y que incluso van a ser considerados como no sujetos de caución, es decir, no van a tener fianza y van a ser de prisión preventiva oficiosa, es decir, todo su proceso lo van a llevar en prisión. Y sí, el delito de contrabando es uno de ellos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, siguiendo un poquito con la declaratoria, pues la Secretaría de Hacienda, cuando estamos hablando de delitos,
va a haber una víctima y va a haber un sujeto de delito. La víctima en todo momento va a ser la Secretaría de Hacienda, porque pues va a considerar que hay una afectación a sus arcas, a las arcas públicas, por parte de estos sujetos infractores. Entonces la Secretaría de Hacienda va a tener el carácter de víctima u ofendida y va a ser quien va a tener que formular la declaratoria o la querella ante las instancias correspondientes. Entonces, siempre la persona ofendida va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí lo vemos. Para que proceda penalmente los delitos fiscales, será necesario que la Secretaría de Hacienda formule querella, declare que el fisco federal ha sufrido o pudo haber sufrido perjuicio y formule la declaratoria correspondiente. En los casos de contrabando de mercancías y por los que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de mercancías de tráfico prohibido. Es decir, en todos estos supuestos, la Secretaría de Hacienda, para que opere o para que pase de un proceso administrativo a un procedimiento penal, tiene que formular una declaratoria. Vamos a ver en qué consiste. Pues bueno, la declaratoria va a incluir una cuantificación del daño, la cual la autoridad, es decir, la Secretaría de Hacienda, tiene que ponerla en su querella. No solamente tiene que poner en su denuncia, por así decirlo, eso es la querella, una denuncia de hechos, pero que afectan exclusivamente al sujeto que se ve dañado, o a la víctima, en este caso a la Secretaría de Hacienda. Tiene que poner una cuantificación del daño en su declaratoria o querella, y la cuantificación la va a hacer él, es decir, la Secretaría de Hacienda. Se puede conceder la libertad provisional de los sujetos que están cometiendo el delito, excepto en tratándose de delitos graves. El monto de la caución que fije la autoridad judicial, es decir, el juez que esté conociendo del acto, del hecho de la configuración del delito que se cometió en contra de la Secretaría, va a determinar la suma de la cuantificación antes mencionada, las contribuciones adeudadas y las actualizaciones y recargos que hubiera. Es decir, para que pudiera haber una libertad provisional del sujeto al cual se le están imputando el delito de contrabando, va a tener previamente que haber resarcido todos estos. La suma de la cuantificación, ya vimos que la cuantificación la hace la Secretaría, las contribuciones que se hayan adeudado y las actualizaciones que hubiera, como si fuera un crédito fiscal, o más bien hay que entenderlo así, como si fuera un crédito fiscal. Es el crédito fiscal más las actualizaciones y los recargos que se hubieran cometido hasta la fecha en la cual se le conceda esta libertad provisional, que va a tener un nombre chistoso, ahorita vamos a verlo. Ahora, la caución que se otorgue no sustituye a la garantía del interés fiscal, es decir, entonces va a ser la caución más la garantía del interés fiscal. Hay que recordar que cuando estamos hablando de delitos fiscales, o en este caso específico el delito de contrabando, se van a llevar por cuerdas separadas. Por una parte lo que es la parte administrativa y por otra parte la penal. Puede ser que en la parte administrativa ganes, pero en la parte penal pierdas, y al contrario. Entonces, no obstante de que ya cometiste un delito y de que le causa perjuicio al fisco federal, vas a tener que garantizar ese crédito fiscal para que pueda operar la libertad provisional. Y además, para que se te otorgue la caución, vas a tener que haber cubierto todo esto. Esto es lo que les decía, el que tiene un nombre chistoso, las providencias precautorias. Es decir, o sea, sí te doy la libertad provisional, pero, o sea, previamente, para que lleves tu proceso fuera de prisión, resarce todo esto. Entonces, la autoridad competente va a tomar la base de la cuantificación anterior, con las actualizaciones, recargos, y en caso de que el imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer esta providencia precautoria, pues entonces el juez fijará una garantía económica, o sea, lo que se conoce como caución o como fianza. Ahora, ya vimos lo que es el delito de contrabando,
la presunción de delito de contrabando, y también tenemos un tercero, que es el delito equiparable al contrabando. Igual, son un montón de supuestos y vamos a verlos cada uno de ellos. Se equipara al contrabando, quien enajene. Esto sí es bien importante. La enajenación no hay que entenderla simplemente como la compra-venta. En el Código Fiscal de la Federación vienen un sinfín de supuestos en los cuales se configura la enajenación. La enajenación no solamente es la compraventa, también puede ser por el simple hecho de que yo te regale la mercancía, eso es enajenación. Entonces, cuando estemos hablando de enajenación en delitos de contrabando, hay que entender todos los que dispone el Código Fiscal de la Federación. Comerse, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, sin marbetes o precintos en tratándose de bebidas alcohólicas, tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido, quien en su carácter de funcionario o empleado autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento. Quien importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en la franja o región fronteriza del país. Quien omita llevar a cabo el retorno al extranjero de vehículos importados temporalmente o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos. Quien retire de la aduana, almacén, general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o en su caso los precintos. Eso se presta sobre todo para el tráfico de bebidas alcohólicas por las cuales se pretenden vender en el mercado negro. Cuando siendo exportador o productor de mercancías, certifique falsamente su origen, con el objeto de que se importen bajo el trato arancelario preferencial al territorio de un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo. Ya ayer les comentábamos que derivado del TEMEC, pues ahora van a tener que ser ya no certificaciones de origen, sino certificados de origen. Es decir, si se emite un certificado de origen falso, es contrabando, o más bien equiparable al contrabando. Quien presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada. Quien viole los medios de seguridad autorizados por las personas autorizadas para almacenar o transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación. Entonces, todos estos supuestos van a ser sancionados como si fuera contrabando. Entonces, ya tenemos que hay tres supuestos. El contrabando per se, la presunción de contrabando y el equiparable al contrabando. Pero hay un cuarto que es el contrabando calificado. Cuando hablamos de delitos calificados, significa que se cometió el delito, pero que además hubo agravantes que lo van a considerar como calificado. Y estos son los supuestos que nos da el Código Fiscal para tenerlos como contrabando calificado. Con violencia física o moral de las personas que lo cometan, cuando se cometa el delito de noche, quien se ostente como funcionario o empleado público, y con uso de documentos falsos. También cuando se cometa por 3 o más personas. Aquí hay que ser abusados. Cuando se cometa por 3 o más personas, sería contrabando calificado y además sería delincuencia organizada. Entonces, aquí sería no solamente un contrabando calificado, sino sería un atenuante más o un delito más. Ahora, ¿cuáles van a ser las sanciones que se van a imponer cuando se cometa el delito de contrabando? Se va a castigar con pena de prisión de 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o las cuotas compensatorias sea de hasta 1.243.000 respectivamente y hasta 1.865.370 pesos. Luego, de 3 a 9 años, si el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias excede de 1.243.590 o en su caso la suma de ambas exceda de 1.865.370. De 3 a 9 años, cuando se trate de mercancías de tráfico de uso prohibido por el Ejecutivo Federal, y de 3 a 6 años, cuando no sea posible determinar el monto, lo cual es inclusive más grave. A lo mejor la autoridad no te lo puede cuantificar por X o Y motivo, entonces
va a ser de 3 a 6 años. Ahora, pues sí, es un poco agresiva las sanciones que pone la autoridad. Ya han habido amparos al respecto, ya la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a aquellos abogados que pudieran considerar que las sanciones pues son agresivas o que los supuestos que el Código Fiscal pone pues violan derechos fundamentales. Entonces yo les voy a presentar a continuación algunas jurisprudencias, lo más relevante para no aburrirlos. Esta es de la primera sala. Todas son jurisprudencias. Cuando hablamos de jurisprudencia es que son de aplicación obligatoria para el Poder Judicial que esté conociendo en su momento. Dice contrabando. El artículo 104, fracción primera del Código Fiscal de la Federación no vulnera el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal. En la Constitución se establece que cuando estamos hablando de delitos que se castiguen en materia penal deben ser de aplicación exacta. Entonces, pues seguramente alguien dijo, no, pues es que, híjole, a lo mejor los rubros que me pones, a mí me dejan en estado de indefensión y a lo mejor no era 1,000,000 y cacho, era menos, entonces causa confusión. Entonces ya dijo la Suprema Corte. La norma penal no tiene el carácter de vaga o imprecisa. Y además, no viola lo establecido en el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución, respecto a la exacta aplicación de la norma penal. Entonces, pues, bien, gracias, tu amparo. Otro, contrabando presunto. El artículo 103, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación que prevé este delito, no vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Pues ya veíamos precisamente que choca lo que es la presunción de contrabando con lo que es la presunción de inocencia. Pues ya dijo también la Corte que no vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Porque la presunción de delito de contrabando, lo cierto es que dicha presunción no es absoluta, ya que dentro de la dinámica, bla, 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 o sea, todo su choro para justificar que pues no hay una vulneración a los derechos fundamentales de los imputados. Ahora, otro, contrabando. Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, se actualizan los tipos de contrabando básico, contrabando presunto o contrabando equiparado, a que se refieren los artículos 102, 103, fracción segunda o 105, fracción séptima, y no el genérico, contenido en el artículo 105, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Es decir, como hay un revoltijo, como ya lo vimos, de lo que se puede configurar el contrabando, entonces, pues si se cometiera el contrabando en tratándose de vehículos de procedencia extranjera, lo que en México le conocemos como carros o autos chocolate, pues en primera instancia pudiéramos estar ante un concurso de delitos, que es decir, cuando se cometen diversos delitos. Yo ya les pongo un ejemplo de lo que es el concurso de delitos cuando lo cometen 3 o más personas. Es contrabando más delincuencia organizada. ¿Pero qué dice la Corte? No, fíjate que no son concurso de delitos. Y te separa cada uno de ellos. Va a ser contrabando básico, contrabando presunto y contrabando equiparado según se den las diferentes causales. Entonces, por lo menos la Suprema Corte hace la aclaración de esto, que pues no son concurso de delitos, sino son delitos diferentes. Es contrabando presunto, contrabando básico y el otro contrabando equiparado. Ahora, cuando estamos hablando de contrabando, hay que entender que a partir de este año, el contrabando, junto con la delincuencia, perdón, se me fue el estornudo, junto con el contrabando, junto con la defraudación fiscal, pasaron a ser delitos que son de prisión preventiva oficiosa o delitos muy, muy graves. Vamos a verlo a continuación. Nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es nuevecito, acaba de ser ingresado en noviembre del año pasado, se considera delitos que meritan la prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la siguiente manera: contrabando y su equiparable. Entonces,
Como ya se los comentaba, la defraudación fiscal junto con el contrabando son delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, a partir de la entrada de Morena en el poder, eh, para, para el partido en turno, resulta que la defraudación fiscal o la afectación a las arcas de Hacienda, pues son demasiado graves y que estos delitos precisamente hay que sancionarlos de manera igual o de manera tan agresiva para que no haya esta afectación a las arcas. Lo cierto es que hay en materia penal diversos estudios que demuestran que aún impongas penas agresivas, aún así fuera la pena de muerte, los delitos no reducen. Y estos son estudios que se han demostrado a lo largo de los años en diversos países y con sistemas políticos y jurídicos muy diferentes al mexicano. Entonces, por más agresivas que pongan las sanciones, lo que pasa y lo que sí está demostrado es que los delincuentes se vuelven más agresivos o que sus prácticas delincuenciales se vuelven más inteligentes y artificiosas. Entonces, el hecho de que impongas este tipo de sanciones a delitos económicos de ninguna manera va a reducir las estadísticas. También se agrega la Ley de Seguridad Nacional y dice, el artículo 5, para efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional actos ilícitos en contra del fisco federal, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto es el 167, contrabando y su equiparable. Y esto es lo que nos dice la Ley de Seguridad Nacional. Es amenaza a la seguridad nacional, es decir, el contrabando con la defraudación fiscal a partir de este año están al nivel de delitos como el terrorismo, lo cual pues a mí siempre lo he dicho, o sea, me parece, o sea, bastante exagerado y la realidad de las cosas es que los delitos no van a bajar. El hecho de que militaricen las aduanas no va a ser garantía de que los delitos se dejen de cometer. O sea, un simple ejemplo, todos estos tenis chinos o bolsas piratas o mercancía pirata que encontramos en Tepito, pues ¿por dónde creen que pasan? O sea, no pasan por debajo de la tierra. Evidentemente que pasan por las aduanas y evidentemente que la gente que está a cargo de las aduanas recibe dinero para dejar pasar toda esta mercancía. Es toda una mafia. Entonces, el hecho de militarizar las aduanas, de poner este tipo de sanciones tan agresivas que ni siquiera alcanzas fianza, no van a hacer que estos delitos disminuyan. Al contrario, van a hacer que cada vez, se los vuelvo a reiterar, sean más artificiosos y más agresivos. Entonces, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario para que la podamos disipar y dar por concluida la temática del día de hoy. Yo tengo una duda, Héctor. Sí. Obviamente sabemos que para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias, pues se debe tomar en cuenta precisamente los daños ocasionados antes del contrabando. Pero, ¿qué pasaría si la autoridad no puede determinar precisamente ese monto? ¿Aún así estaríamos ante la comisión de un delito o qué pasaría en ese supuesto? Sí, Mar, te voy a platicar por qué. Porque nos dice el código, me voy a regresar un poquito, dentro de los supuestos que nos pone. Segundito. Un segundo. Sí. Se me perdió Mar. Pero sí hay un apartado en el que nos dice que cuando no pueda ser cuantificable el monto que se le causó al fisco federal, va a configurar también. Espérenme, ¿no?
aquí está. Las sanciones del delito de contrabando es la fracción cuarta, es de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando. Lo cual pues a mí me parece grave porque a lo mejor no pudiera ser por causas propias al imputado que la autoridad no pueda cuantificar el monto. Entonces, pues no obstante, la autoridad en este caso también lo señala como punible de 3 a 6 años. Digo, no sería a lo mejor tan grave porque si tiene una buena defensa, pues, y si aplicamos la media aritmética que nos enseñaron en la universidad, pues sería 6 la máxima, entre 2, pues sería 3 años. Según yo, sí alcanzaría libertad bajo caución del imputado. Pero lo que yo sí les quiero platicar es que pagar una defensa en materia de delitos de comercio exterior es muy caro, porque vas a tener que auxiliarte del abogado penalista, del abogado fiscalista, de un contador muy seguramente. Entonces, todo ese cúmulo de especialistas va a provocar que la defensa sea muy cara. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, Mar, sí está contemplado que cuando no sea cuantificable el monto del daño es de 3 a 6 años de prisión. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Entonces, no sé si tengamos otra pregunta. El día de mañana los invitamos cerramos la Semana de Derecho Aduanero con la licenciada Vania. Vamos a ver los Incoterms. Recordemos que hubo cambios recientes a los Incoterms, entonces Vania nos va a estar platicando de cuáles fueron los cambios más significativos y cerraríamos la Semana de Derecho Aduanero. Entonces, les agradecemos mucho por su participación y su tiempo y que tengan excelente día. Muchas gracias, chicos. Buen día. Por nada, buen día.